Continuamos con información regional porque la portavoz y consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, informó de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, anunció la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un gasto de 17 millones de euros para la atención a las niñas y niños y familias. Aprobamos un gasto de 17 millones de euros en materia de protección, prevención y atención a la infancia y a las familias. Y es que el movimiento se demuestra andando, no tanto con discursos como con hechos y con presupuesto público para defender precisamente la integridad y el bienestar, especialmente de la infancia, pero también para intervenir en las familias que pueden tener situaciones de conflictividad social y para evitar la violencia doméstica que muchas veces tiene como víctimas a los menores y a las menores. Según la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández, estos 17 millones de euros permitirán garantizar la atención a 394 menores que viven en 45 hogares de acogida. Se trata de 45 hogares, 394 plazas preparadas para atender a niños y niñas de entre los 0 y los 18 años, de los cuales la Junta de Comunidades se tiene que hacer cargo de su tutela o guarda o incluso de su custodia, con el objetivo de proteger su desarrollo personal, emocional, social y evitar que sigan sufriendo situaciones de desamparo, abandono en sus necesidades básicas o incluso violencia, como en algunos casos ocurre. Este programa de acogimiento residencial garantiza el derecho de la infancia a vivir en paz, a tener estabilidad emocional, seguridad también y en un marco de convivencia adecuado, lo más parecido a un hogar posible. Por eso se trata de recursos que tienen pocas plazas cada uno de ellos, porque de lo que se trata es intentar emular la vida en familia todo lo que sea posible. La consejera señaló que más de 4.400 personas se beneficiaron de la atención de los puntos de encuentro familiar y del programa de intervención en violencia familiar. Son dos programas con un total de más de 4.400 beneficiarios. Los puntos de encuentro familiar han atendido a 763 familias en toda Castilla-La Mancha y a 1.096 menores. Y el programa de prevención e intervención en violencia familiar, en conjunto han sido beneficiarias 3.309 personas, con un total de 963 familias. Programas que tienen corazón, que tienen alma y que tienen mucho sentido en una sociedad en que la familia merece y debe ser protegida, pero especialmente la infancia. La infancia hay que retirarla, apartarla de cualquier situación de abuso, de riesgo, de acoso o de abandono que pueda provocar un daño emocional, muchas veces con secuelas en el tiempo a los menores. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha adelantó que fueron 19 los profesionales del mundo de la comunicación con un total de 28 trabajos los que se presentaron a la segunda edición del Premio de Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género en Castilla-La Mancha. Han sido 19 profesionales de periodismo quienes se han presentado a esta segunda edición, 19 profesionales pero 28 trabajos, todos ellos de una magnífica calidad, con una enorme implicación en lo que se demuestra, desde luego, no solamente un pedazo de la realidad, sino el alma de quien cuenta la historia, ¿no? En este caso, el alma de los periodistas. El premio periodístico a la categoría de televisión o plataforma audiovisual este año ha recaído en la periodista María Mercedes Ros Belmonte, en un programa emitido por Castilla-La Mancha Media. Les cuento también cómo se llamaba el reportaje de María Mercedes Ros, víctima con identidad propia, violencia por exposición. El primer premio a la modalidad de radio ha sido para 11F, las científicas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el programa Investiga, que no es poco, del periodista Román Escudero Ortiz, emitido por Radio Castilla-La Mancha. Y por último, Dame un toque cuando llegues, así discrimina el acoso callejero, para el periodista José Antonio González Martínez, trabajo publicado en el diario ABC. Además, Blanca Fernández se refirió a temas de actualidad, como la ley del aborto, los audios de Cospedal publicados en la prensa nacional o la reciente agresión a profesores en la localidad ciudadraleña de Argamasía de Alba. En la Junta, en primer lugar, ya nos hemos puesto en contacto con el equipo directivo, se les ha facilitado un equipo jurídico que tendrán a bien utilizar o no, según entiendan, y por supuesto nos hemos puesto a su disposición.
Está claro que, más allá de que haya que tener el detalle de los hechos exactamente, de cómo ha ocurrido, por qué y por qué no, en cualquier caso nosotros siempre estamos con los docentes. Entendemos que un instituto, un colegio, debe ser como mínimo un espacio seguro para un profesional que lo único que quiere es hacer su trabajo para formar a las personas del futuro, hacer su trabajo, por supuesto, en las materias que da, pero también en educación en valores. Por tanto, primero de todo, condenar esa agresión por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. No se pueden consentir agresiones bajo ningún concepto a los docentes, ni en Castilla-La Mancha ni en ningún otro lugar, porque no solamente es un delito, que lo es, no solamente es atentar contra una autoridad, que lo es, sino que además es el peor ejemplo que se le puede dar a un hijo o a una hija. Por tanto, nuestra mayor condena, nuestra rotunda condena a este acto de violencia y a cualquier otro acto de violencia que pudiera ocurrir en las aulas. A las mujeres que van a interrumpir su embarazo, que saben ustedes que muchas veces se produce en las puertas de las clínicas, a mí me parece que eso le da tranquilidad a muchas mujeres y que es una buena medida, pero sobre todo en esta reforma y sobre todo en su aplicación, porque la reforma saldrá adelante, en su aplicación lo que nos viene bien a las comunidades autónomas es tener claridad en cuanto al registro, que es una buena iniciativa. Dicho esto, si nos encontramos con una situación que es la que tenemos ahora y en que todos los facultativos registran su objeción de conciencia, pues tenemos que dar un servicio público de calidad, con seguridad y con intimidad, y eso pasa por concertar el servicio. Tampoco nos escandalicemos. Hay que conciliar todos los derechos y intentar hacerlo bien y huyendo de las demagogias a ser posibles, porque a veces me da la sensación que nos podemos a debatir arrojándonos los derechos de las demás personas a la cabeza y me parece a mí que eso no es muy razonable. Cospedal estaba en el choco y en las tajás, para que nos entendamos. Estaba absolutamente en todo, tenía tiempo para todo. Tenía tiempo para tejer una red de pseudoespionaje con Villarejo, que bueno, ya sabemos todos qué actividades ilegales ejercía y las ejerció, parece ser, durante décadas. ¿Cómo es posible que la secretaria general de un partido, que además ha sido presidenta de Castilla-La Mancha y ministra de Defensa durante años, mantuviera una relación con el único objetivo de espiar o de hacer labores de contraespionaje o de desaparición de documentos? A mí lo que me parece que es ensordecedor es el silencio de Núñez. El silencio de Paco Núñez es ensordecedor, porque debería condenar unos hechos tan graves como es que durante años Cospedal y desde el Ministerio, que ostentaba también, se utilizara las administraciones públicas para espiar a quien les convenía a ellos y para hacer desaparecer pruebas de delitos. El silencio de Núñez es escandaloso y es estruendoso porque un responsable público que tiene la aspiración legítima de gobernar Castilla-La Mancha tiene que tener posición y tiene que condenar unos hechos que son claramente condenables. Aquí no valen medias tintas ni ponerse de perfil.